Y muy buenos días a todos. Hoy es sábado y como sábado pues tendría que tocarnos la semana a juicio, ¿no? Pero hoy la actualidad manda y tenemos dos noticias importantes. La primera, que Irene Montero no irá en las listas. Este es el fin de la carrera política de Irene. Vamos a explicar un poco por qué desde el punto de vista político y desde el punto de vista psicológico personal. Y en segundo lugar, que le han metido una multa de 18.000 euros, bueno, en indemnización a Rafael Marcos de 18.000 euros por llamarle maltratador. Quedaros hasta el final del vídeo porque, como sabéis, yo formé parte desde el principio del equipo que procedió a demandar tanto a Irene Montero como a Ángela Rodríguez Pan, como a querellarse contra nuestra querida periodista de cabecera Ana Pardo de Vera, y os voy a contar un poco cómo se gestó eso desde el principio, cómo se hizo y lo que está pasando ahora. Pero ya te digo, os lo contaré al final del vídeo. Vamos a empezar con el veto a Irene Montero y a la banda de la tarta y cómo se quedan fuera de las listas electorales por parte de Sumar. Yone Belarra salió ayer en un vídeo diciendo que era renunciar al principal activo que tienen en Podemos, el no llevar en las listas a Irene Montero, porque, y además es que ella lo cree así, porque Irene Montero hizo la ley solo sí es sí, la ley trans, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente las leyes que ha hecho Irene Montero han sido las más polémicas de la legislatura, las que más efectos indeseados han traído y las que más quebraderos de cabeza le han traído al gobierno y más daño han hecho a la sociedad. Entonces, dicen que renuncian a un activo valioso. Desde luego, Yolanda Díaz no cree que sea un activo valioso. Primero, porque sí puede atraer algo de voto, pero espanta más voto del que trae y, sobre todo, anima a la gente a votar contra Irene Montero. Si algo hace Irene Montero es exacerbar el voto de la derecha y de la alt-right en España. Es un personaje enormemente odiado. Pues el cálculo electoral que ha hecho Yolanda Díaz es: si me puedo llevar el voto, el escaso voto que quede de Podemos, y a la vez me deshago de las caras más visibles, de las caras que provocan mayor rechazo en toda la población, puedo hacer ver mi partido como algo nuevo, como algo no contaminado por esos errores del pasado que ha cometido Podemos, y lo puedo hacer ver como esa izquierda amable, defensora de los derechos de los trabajadores, y quiere intentar volver a ese sector obrerista de la izquierda en la que resucitaban la lucha de clases, en la que era el obrero contra el patrón, los de abajo contra los de arriba, y dejarse de las causitas como pues eso, ¿no? A todo lo que se ha dedicado Irene Montero durante todos estos años. La jugada, bueno, es ambiciosa, le puede salir más o menos bien, pero no le auguro unos resultados electorales muy buenos. Y después viene el tema personal. Yolanda Díaz, este es el último escalón de traiciones y de chanchullos para llegar a tener su propio partido de escala nacional. Fue traicionando. Tenemos aquí os voy a dejar un vídeo en el que explico bien la trayectoria de Irene Montero. Hasta Federico Jiménez Los Santos lo reaccionó y lo vio, así que si queda alguien por verlo, ahí os lo dejo para que lo podáis ver. Yolanda ha ido machacando a todos los que tenía a su alcance para subir ella, para crecer ella. Se cargó a Izquierda Unida, primero en Ferrol y luego en Galicia. Se cargó ese artefacto político que dieron en llamar Anova, en la que embarcó al señor Beiras para atraer cierto voto nacionalista y que luego lo dejó tirado y lo traicionó también. Se cargó a Podemos en Galicia, que lo dejó como un solar, y ahora se ha cargado a Podemos a nivel nacional. Pero ella ha conseguido lo que ella quería, que es tener su propio partido con un componente de culto al líder bastante importante, en el cual ella es absolutamente indiscutida. Hasta las papeletas van a llevar su cara, como pasó con Pablo Iglesias en las primeras europeas. Es decir, va a ser la hembra alfa de esta manada y que nadie le discuta. Para eso no puede tener en su grupo parlamentario a gente con trayectoria política y a gente que le pueda suponer un freno, gente que le pueda montar batalla interna. Por eso no puede estar Irene Montero. Por eso los puestos que le ha ofrecido a los cargos de Podemos para meter a los grandes de Podemos son, creo que el 5 en Madrid y el 4 en Barcelona, que probablemente ni siquiera salgan, y luego números 1 en determinadas poblaciones en las que no tienen implantación y que no van a salir. Le pudo ofrecer también el número 1 por Coruña,
Cataluña, así que más da, ¿no? Así no van a sacar representación. Pero bueno, esto es lo que está haciendo. Se está intentando garantizar un grupo parlamentario afín que no le dé problemas en los próximos 4 años. Todo esto ya lo dije yo en el mes de abril. O sea, que esto iba a ser así, que no iba a haber pacto entre Sumar y Podemos, que es que no lo hay. Es decir, lo que hay es una rendición por parte de Podemos porque ya está, pero que ha ganado Yolanda Díaz y que ha conseguido laminar a todos los mandatarios de Podemos y no tenerlos en su grupo parlamentario, eso pues parece que se ha cumplido tal y como defendíamos aquí. Por otro lado, dentro del día horribilis de Irene Montero, bueno, le han condenado a pagarle 18.000 euros a Rafael Marcos por haberle llamado maltratador. Y ahora vamos a hablar un poquito de la sentencia en la que le han condenado a Irene Montero a pagarle 18.000 euros de indemnización a Rafael Marcos, el ex marido de María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre. Vamos a recordar cómo fue todo esto. María Sevilla es una mujer que se divorció de Rafa Marcos y se llevó a su hijo. Bien, se lo llevó, lo escondió en una casa, lo tenía sin escolarizar, con las paredes cubiertos por versículos de la Biblia, y le decía a su hijo que su padre era el diablo y que solo podían rezar para que su padre no se lo llevara. Lo tenía encerrado y solo los dejaba salir de casa de noche al jardín que tenían alrededor. Contaron los policías, cuando fueron a liberar a los niños, que uno de los niños los olisqueaba, o sea que tenían unos comportamientos puramente animales. Esta mujer lo que hizo fue torturar de una manera cruel e inmisericordia a su hijo para hacerle daño al padre. Para intentar evitar que le dieran la custodia a su padre, lo que hizo fue poner una tras otra denuncias por violencia de género. ¿Qué pasa cuando le ponen una denuncia por violencia de género a un hombre? Que inmediatamente se suspende el régimen de visitas, y esa era la manera que tenía María Sevilla de apartar a su hijo de su padre, y así lo hizo durante años. Al final, la verdad se impuso en los juzgados, porque habitualmente suele tardar, pero a veces se impone, y le dieron la custodia a el padre. ¿Qué hizo María Sevilla? Pues lo que decíamos, se escapó con los hijos, los encerró y desapareció. Bien, pues a María Sevilla la condenaron por no cumplir con la sentencia judicial y esconder a sus hijos. Bueno, pues le cayó una sentencia de cárcel a la que Irene Montero indultó. ¿Por qué? Porque llevaban años los de Podemos apoyándose en Infancia Libre y en sus discursos delirantes para soltar sus soflamas absolutamente radicalizadas, andrófobas, etcétera, etcétera. Bien, las llevaron incluso al Congreso. María Sevilla llegó a pronunciar discursos en el Congreso en los que, bueno, pues hablaba de las típicas cosas feminazis, ¿no? De que si las mujeres sufren, de que si no sé qué y tal. Bien, Irene Montero, para indultar a María Sevilla, la llamaba madres protectoras. Fue cuando inventó ese sintagma en el que decía que eran mujeres que ponían el cuerpo para separar a los hijos de padres maltratadores y abusadores. En concreto, a Rafael Marcos le acusó de ser un maltratador. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteína y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO, y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Evidentemente Rafael Marcos no es un maltratador, no es que no haya sido condenado, es que no fue ni juzgado. Es decir, se le abrieron un montón de juicios que ya en la fase de instrucción quedaron en nada porque no solo es que no hubiera ninguna prueba, es que era evidente que eran denuncias falsas e instrumentales para apartar a su hijo del padre. Pero bueno, para seguir con esta dialéctica, para seguir con todo esto, para poder seguir y no tener que decir nos equivocamos con María Sevilla, primero le indultan y segundo, Irene Montero dice que el padre, que Rafael Marcos, es un maltratador. Ahora se agarran a que dice, es que no lo nombró por su nombre. Bueno, pero eso es una estupidez porque hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que dice que no es necesario nombrar con nombre y apellidos a una persona para saber que se dirige a ella. Es decir, cuando habla de María Sevilla, que pone el cuerpo para apartar a su hijo de un padre maltratador, pues no creo que tenga varios padres el hijo de María Sevilla.
Esto es como ha pasado más veces de, bueno, pues que en una empresa dicen, es que el director de recursos humanos es un cabrón que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, no es necesario decir su nombre y apellidos cuando es fácilmente identificable la persona a la que diriges esas expresiones. Pues en este caso quedó demostrado que a quien se refería Irene Montero era Rafael Marcos y era quien estaba llamando maltratador de una forma absolutamente injuriosa. Ahora nos dicen también que si el Supremo ha sacado esta nota justo ahora que están negociando Podemos con Sumar y tal y cual, y que es intencionado. Mira, el señalamiento para deliberación y fallo de este asunto estaban marcados desde hace meses, desde bastante antes de que Pedro Sánchez pusiera las elecciones para esta fecha. También echan en cara ahora el que coincida el anuncio de esta sentencia con el momento en el que estaban deliberando Sumar y Podemos para llegar a un acuerdo. Bueno, si podemos echar en cara a alguien esta coincidencia, desde luego es a Pedro Sánchez. El señalamiento para deliberación y fallo de esta sentencia fue anterior a que se convocaran las elecciones generales. Es decir, las fechas máximas para registrar coaliciones, para llegar a acuerdos y tal, esto lo ha marcado la fecha que eligió Pedro Sánchez. Y ya estaba marcada desde antes la fecha de deliberación y fallo de esta sentencia. Y las sentencias del Supremo se suelen sacar mediante nota de prensa. También me hace mucha gracia que le echen la culpa a Marchena, no entiendo yo muy bien. Marchena está en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, hasta donde yo sé, ¿no? Que le echen la culpa de algo que pasa en la sala de lo civil ya me deja bastante anonadado. Pero bueno, que la realidad no les estropee un buen relato a esta gente. Y vamos a ver cómo se llegó a esto. Cuando Irene Montero le llama maltratador a Rafa Marcos, después viene Ángela Rodríguez, PAM, y también llama maltratador a Rafael Marcos. Después viene Ana Pardo de Vera en un programa en televisión española y no solo le llama maltratador, sino además abusador. Rafa Marcos se queda pues anonadado y habla de que le gustaría demandar a esta gente. ¿Cuál es el problema? De que cuando tú pides una indemnización, si pierdes el juicio te pueden condenar en costas. Y él lo que no tenía es dinero para pagar las costas en caso de que perdiera el juicio. Rafa Marcos habla con Sergio, con UTBH. Y Sergio habla conmigo y me dice, oye, ¿tú le echarías una mano? Digo, encantado. Encantado, yo sin problema, yo le ayudo con estos asuntos, con los tres y hacemos lo que sea y tal. Y le digo, pero mira, hay gente muy buena por ahí que podríamos hacer un equipo, ¿vale? Y yo propongo a Guadalupe Sánchez Baena, a Lupe, a Proserpina en Twitter y a Giovanna Carril. Le dije, yo no sé si ellas van a querer cobrar o no, pero también me gustaría trabajar con ellas. Sergio se lo propone a Rafael Marcos y Rafael Marcos dice, hostia, pues qué maravilla, tío, esto es un Dream Team, muchísimas gracias y tal. Seguimos con el problema de, ¿y si nos condenan en costas, qué hacemos? Bien, entonces, en primer lugar se crea pues ese equipo con Ruth, que era la abogada que ya le llevaba todos los asuntos a Rafa Marcos desde hace tiempo, creo que trabaja para Anavid, Guadalupe, Giovanna y yo. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a pedir dinero. Y se establece un crowdfunding en el que se pide dinero para poder demandar a estas tres individuos y que la cantidad que se pueda solicitar no se vea constreñida por el dinero que tuviéramos en caso de que se nos condenara en costas. Bueno, pues en muy poco tiempo se consiguen, creo que fueron 180.000 o 128.000 euros, una barbaridad, que se depositan en la cuenta de Anavid y que ahora, como probablemente no solo no haya condena en costas, sino que se reciba una indemnización, pues quedará para ayudar a siguientes padres que se vean en esta tesitura. Se procede a demandar primero a Irene Montero por este asunto, por una intromisión en el derecho al honor, bien, por haber dicho que este hombre era un maltratador, etcétera, etcétera. Ángela Rodríguez Pam, exactamente lo mismo, y a Pardo de Vera se le mete una querella por vía penal porque ella no solo dijo que era un maltratador, sino que era un abusador sexual y que había abusado sexualmente de su hijo. Ana Pardo de Vera le llega la querella y cuando le llega la querella, mucho tiempo después, porque tardó mucho en llegarle la querella, cuando le llega mucho tiempo después, la tía sale en televisión haciendo pucheritos y diciendo, no, es que me equivoqué, es que me refería a otro padre, no a él. Yo no miento, me equivoqué. Mira, te equivocaste los cojones, ahora mismo te has hecho purrús porque estás viendo cómo funciona esto y cómo va a terminar esto, y que esto va a terminar con una condena penal a ti, ¿vale? Bueno, el Tribunal Supremo condena, se les pedía 80.000 euros.
a Irene Montero. El Tribunal Supremo lo considera excesivo y le condena al pago de 18.000 euros, que es la cantidad estándar, más o menos. El Tribunal Supremo, cuando hay una intromisión en el derecho al honor, suele condenar a eso, unos 18.000 euros. Pero es que es el Supremo, ya no hay recurso ante el Supremo. Puede ir al Constitucional, puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede hacer lo que le dé la gana, pero no tiene más recorrido. Va a tener que pagar estos 18.000 euros Irene Montero. Va a intentar decir que fue en el ejercicio de sus funciones y por eso que lo pague el Estado. O sea, no tengo ninguna duda de que va a intentar eso, pero bueno, lo veremos. ¿Esto a dónde nos lleva? Que hombre, que lo de Ángela Rodríguez, que dijo exactamente lo mismo o peor porque lo desarrolló más, parece que hay pocas dudas de que va a ser condenada también, ¿verdad? O sea, parece que va a haber pocas dudas. Y sobre Ana Pardo de Vera, la única diferencia que puede haber es si consideran que es delictivo o no. Yo entiendo que a todas luces ella ha imputado un ilícito penal a Rafael Marcos. Le ha imputado el haber cometido un delito de maltrato y uno de abuso sexual sobre un menor. O sea, eso es lo que le ha imputado a Rafael Marcos. Evidentemente de forma falsaria y por tanto es un delito de calumnias, de libro. O sea, de libro. Entonces tengo pocas dudas de que le va a caer la condena. Que va a intentar meter el atenuante de reparación del daño, en el sentido de que, bueno, que pidió disculpas públicamente en el mismo medio en el que había dicho estas cosas y tal. Bien, pero que la condena te la llevas puesta, te la llevas puesta. Así que comentar que los delitos de expresión son delitos. Yo una vez hablando con el fiscal jefe de Pontevedra, me dijo una frase que se me quedó grabada. Y es que me decía, mira, todo el mundo cree que lo que él hace no es delito. Lo que hacen los demás sí, pero que lo que él hace no es delito. Hombre, lo que yo he hecho estará mal, no está bien y tal, pero hombre, delito no será. Sí, sí, lo es, lo es. Muchas cosas lo son. Esto es una pena, no es una pena, a mí la verdad es que no me da ninguna pena, que este sea el fin de la carrera política de Irene Montero. Y me llena de orgullo, de verdad, me llena de orgullo el haber puesto un clavo más en su ataúd político, en haber colaborado a que le caiga esta condena de 18.000 euros, que es lo último por lo que va a pasar dentro de su vida política, por ser condenada por una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Rafael Marcos. En definitiva, tanta paz lleve como descanso deja. Esto es solo el final de un mal sueño, de una gente que vino a España, a la política española, a enriquecerse, que lo hizo, que ganó muchísimo dinero y que lo que hizo fue fomentar el odio entre los españoles, y simplemente espero que nunca más. A Yolanda Díaz no le auguro nada mucho mejor, ¿eh? Cuando tú empiezas tu carrera política traicionando, es solo cuestión de tiempo que te traicionen a ti. Decía Woody Allen, ¿no?, que la historia siempre se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia, ¿no? Que tragedia más tiempo igual a comedia. Pues no va a hacer falta mucho tiempo. En breve la historia de Podemos se va a repetir con Sumar. Seguiremos atentos porque en estas elecciones vamos a coger palomitas. Sabéis, el lunes tenemos entrevista en el canal a las 4 de la tarde con Fran Hervías, el que fue el organizador, el que fue la cabeza detrás de la organización como partido de Ciudadanos. Es una entrevista muy interesante, yo lo conozco de cuando yo militaba allí, tuve trato con él, es un tío muy inteligente, muy interesante y nos va a contar muchas cosas sobre cómo fue el nacimiento, cómo fue la madurez y cómo fue el final de ese partido político que tenía que ser liberal y que hoy nadie sabe lo que es y que se llama Ciudadanos. Así que muchas gracias y hasta mañana. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la Eurocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto, y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.